Buenas tardes a todos. Hola, welcome you all. Creo que tenemos un evento trilingüe y bueno, también nuestro panel será trilingüe y bueno, qué mejor que esto para la gestión cultural, que es uno de los desafíos que tiene, el encontrar diversas culturas, el poder encontrarnos, entendernos y hacer que el mundo sin duda sea mejor. Y para esto tengo aquí a un gran panel con grandes invitados que nos van a contar un poco de sus experiencias, pero antes también quería agradecer tanto a Transit como a todo el equipo organizador por invitarme a moderar esta mesa. Soy gestora cultural también, recién egresada del Máster en Gestión Cultural de la UB. Y antes estuve en Chile por muchos años trabajando también en el ámbito de la gestión cultural, principalmente a nivel municipal. Y todo ese enriquecimiento que uno va conociendo en el terreno, en contacto con los artistas, en contacto con organizaciones, en fin, fue lo que me trajo aquí llena de preguntas y que probablemente cada uno de ustedes de forma separada también ha tenido una trayectoria y algunas inspiraciones catalizadoras que les llevaron a la gestión cultural, que a pesar de que ella en Barcelona está bastante posicionado, en general sigue siendo una profesión que la gente dice, ¿eso qué es? ¿O no? ¿Les ha pasado como, ¿y eso qué es? ¿Y qué haces con eso? Sin duda estamos optando por un camino de incertidumbre, pero que si estamos acá reunidos es porque sabemos que es fundamental, que es necesaria, y justamente eso es lo que queremos conversar hoy. ¿Cuáles son las rutas que nos han traído a este espacio de encuentro? Así que, dicho eso, voy a proceder a presentar a nuestro maravilloso panel, que como les decía, tenemos a Ana Alexeva, que es directora de la comunicación del Festival Voz, por allá, fundadora de Curated Agenda también, y egresada del Máster en Gestión de Proyectos Culturales de la UB. Su especialidad son proyectos internacionales, comunicación cultural y creación de comunidad. También tenemos a Anita Luscher, que es responsable de organización de giras de espectáculos en Mediterráneo, egresada del Máster en Gestión Cultural de la UIC, y se dedica a música en vivo, giras, producción, circulación internacional de proyectos artísticos también. Y también tenemos a Danielle Bishop, acá de la casa, consultora y encargada de proyectos internacionales en Transit Projects, egresada del Máster en Gestión Cultural de la UB y se especializa en literatura, artes liberales, comunidades y gestión de proyectos internacionales. Y por último, aquí a mi costado tenemos a Alberto Rizzo, director artístico del Festival Mutis, egresado del Máster en Gestión Cultural de la UOC, como ven, los tenemos a todos. Y se especializa en teatro emergente, festivales, investigación escénica, edición y gestión universitaria. Así que ahora, muy bien, como les decía, creo que algo muy importante es que conozcamos cuáles son las rutas que nos han traído hasta acá, y por eso, si bien he hecho una presentación muy breve de cada una de las personas que nos acompañan aquí, quiero que sean ustedes mismos quienes les cuenten a nuestros invitados, invitadas también en el stream, que por cierto los aprovecho de saludar a quienes nos acompañan virtualmente, cómo llegaron al campo de la gestión cultural y cuál ha sido más o menos su ruta resumida en algunos minutos. Partimos por ahí. Sí. Hola, gracias por venir, gracias por tenerme aquí. Me llamo Elena Alexeva. Yo, soy gestora de proyectos culturales. Llevo en esta profesión más de 10 años. Soy originalmente de Moscú, de Rusia. Como se nota el acento todavía, no sé si esto es algo que se puede corregir, pero ahí está. Yo, estaba haciendo muchos eventos en Moscú, en una agencia de eventos, desde que tuve 20 años, me mudé aquí. Y a los 26, 27 años decidí como darle un comienzo nuevo un poco a la vida, pero a la vez intentando seguir el mismo camino profesional. Por tanto, elegí el máster de gestión de proyectos culturales en ILE3, Instituto de Formación Continua, que está conectado a la Universidad de Barcelona. Y ahí estudié 2 años. Durante esos 2 años ha pasado pandemia, lo que a nivel eventos era un gran desafío a todo nivel, a todas las industrias, pero eventos en particular. Entonces, intenté hacer el camino y conocer la mayoría de proyectos de manera virtual, y luego cuando ya pudimos salir, pues ir a muchos eventos presenciales. Hice unas prácticas de unos 6 meses en Barcelona Gallery Weekend,
que quizás a alguien nos suena, es una plataforma de acercamiento del público a galerías de arte que habitualmente no tienen mucho tráfico de audiencia, entonces es un festival que se hace una vez al año, dura 3 días y son puertas abiertas con muchas jornadas profesionales acerca de arte contemporáneo. Y de ahí tuve suerte pues, de tener uno de los profesores de máster del festival OFF, con 3 Fs, importante. Es un festival de creatividad, arte y cultura digital que se hace aquí, que se celebra aquí hace 25 años. Un festival de diseño que ofrece muchas jornadas, charlas, workshops, talleres de todo tipo. La próxima edición será este abril. Entonces ahí comencé con mi ruta más ya sólida, digamos, en el campo cultural y llevo ahí casi 5 años. Ahora soy directora de comunicación de la empresa, comencé como project manager y de ahí poquito a poco, ganando confianza, también dando confianza en mí misma, en el proyecto y ahí seguimos, pues con mucha ilusión, soy fan del proyecto y creo que iría ahí aunque incluso si fuera público, no solo por trabajar ahí. Y por último, lo que quiero contar es que de una inquietud propia de ir a eventos, me gusta mucho ese mundo de experiencias y eventos presenciales sobre todo, nació el proyecto personal que se llama Project Agenda, que ahora reside en la plataforma de Instagram, pero pronto vamos a salir a otros canales, que es una selección curada de eventos que pasan en Barcelona cada semana. Entonces, quizás alguien de vosotros nos ve fuera y os inquieta también saber qué está pasando y cómo entrarse en esto, pues aparte de los canales típicos de Barcelona Secret, de Time Out y tal, existe ahora el Project Agenda, que es un intento, la inquietud de compartir todo lo que está pasando en esta ciudad que habitamos y la riqueza cultural que está aquí. Pues, muchas gracias. Buenísimo, Elena. Anita, cuéntanos tu ruta, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Anita Büchel, soy argentina. En Argentina hice la carrera de publicidad, estuve trabajando mucho en agencias de publicidad hasta que entré en una productora artística y empezamos a desarrollar espectáculos, tanto para presentaciones de producto como para municipios y otras producciones. Y a partir de ahí trabajé con esta productora bastante tiempo, luego hicimos varias giras también con grupos de música. Luego me independicé, me fui a trabajar por mi cuenta con una socia y a los 4 años de trabajar por mi cuenta dije, bueno, necesito herramientas, porque necesitaba herramientas sobre todo para aprender de distribución y me vine a hacer el máster en 2014. Me vine a hacer el máster de la UIC, de la UIC, y comencé a trabajar, me fui para el mundo de las visuales, porque justo un ex jefe, lo encontré en un avión, me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando un máster, bueno, vente a trabajar conmigo. Me fui a ser de directora de marketing de la feria Marbella, fundamos Marbella, trabajamos con el ayuntamiento para generar un perfil nuevo para la ciudad. Yo ya había hecho marca ciudad también trabajando con ellos, haciendo marca ciudad para lo que era marca país Jamaica, con lo cual ya tenía un poco de experiencia y esto se sumó. Y estuve 4 años trabajando con la feria para desarrollarla, hoy por hoy se llama Art Marbella and Design, y han cambiado un poco el perfil, pero bueno, fue una parte de investigación de mercado muy interesante. Y después me fui otra vez por mi cuenta a decidí ayudar a proyectos culturales, a aprovechar todos mis másteres, porque además del máster de gestión cultural hice un máster en marketing online y otro en project management, entonces dije, bueno, vamos a reunir estas herramientas y vamos a ponerlas al servicio de la cultura. Y entonces fundé una consultora que se llama LU, que básicamente ayudo proyectos, la dirección de proyectos que tienen que ver con cultura, turismo y educación. Me gusta mucho hacer el nexo entre las tres áreas para lograr sobre todo desarrollo de comunidades. Digamos, intentar reunir las 3 áreas para desarrollar comunidades. Y ahora estoy colaborando con el grupo Focus en una pequeña distribuidora que se llama Mediterránea, que distribuimos espectáculos de diferentes formatos por todo el país, España, Andorra y Portugal. ¿Qué más? Buenísimo. Muy buena ruta. Y muy interesante porque vemos 2 rutas muy distintas, además, y eso es lo que también estamos buscando dar a conocer. Daniel, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste aquí a estar sentada en este lugar hoy? Muchas gracias. I'll speak in English today for anyone who doesn't speak Spanish or Catalan.
So thank you for having me. I'm here not because of nepotism, but because I have kind of maybe an interesting or a little bit different career path. So as you can tell, probably, I'm not from here. I grew up in the US, and I did my undergraduate education in the US in a place called Kenyon College, which is this like tiny liberal arts college, which for me was kind of the base of everything that came next. So liberal arts, I don't know if people are familiar with this, but the model is like, you're not a specialist, you do a little bit of everything. So you have your major, but you're taking classes in all different areas. So I studied English and Spanish literature, but I also took a lot of classes in sociology and dance. And for me, that was kind of like this eureka moment of, okay, everything should be interdisciplinary. We should be able to kind of make connections between fields. From there, I think I did what everybody does. You're like, I'm not quite sure what to do with my life. Maybe I'll go teach English in Spain. So I moved to Santander, Spain. I got a grant the first year with a Fulbright grant from the US government, and the second year I stayed with another grant from the Spanish government. And after a couple years, I had the itch to go back to academia. I have this kind of research need within me, and so I went to the University of Oxford, and I did a master's of all things in medieval Spanish literature. Muy friki, because I liked it and I was interested. Did an internship at the Bodleian Library, which was really fun. But when that ended, I went back to Santander and was teaching and kind of strategizing what are my next moves. You know, I thought maybe I don't really want to teach forever. So then at that point also maybe other people have been in this situation. My visa ran out. I was kind of working really hard to try to find a job, and it wasn't possible. So I went back to the US. I got a job at the University of Arizona in Tucson, where it was really great actually. I was the community engagement coordinator, which meant kind of the liaison between the academic research that was going on and the local community. And the idea was like to really open up a little bit this kind of mutual exchange, not just flowing down, you know. And so after that then I came to Barcelona. Essentially my partner was here in Barcelona and I was in Arizona, which is like 24 hours away by travel. And I really wanted to come to Barcelona. And so I enrolled in the Máster Oficial de Gestión Cultural in la UB, which was great. Not just a way to get here with a visa, but also for me it was really kind of a great next step because I'd done one master, which was really research heavy. And then this master I thought is going to be perfect because it's practical and it offered so many skills that were kind of complementary to what I was already doing in the humanities and like multiculturalism. But I really needed more skills in economics, the legal base of how things work here. So when I found that in the master, I thought this is perfect. And it was a really great foot in the door. I think many of us who are not from here have seen it's a good way to kind of get to Barcelona and you have a built-in community, as well as this kind of foot in the door to seeing how the cultural scene and the professional scene, it works here. And so basically I was there from 2018 to 2020, so I was doing my thesis during the pandemic. And when I was in the master's, Montse Pareja, who is the director of the master's, I took one of her classes and she ended up supervising my thesis. And because we got to know each other and we were, you know, coordinating through the pandemic when there was nothing else to do but write a thesis, we got to know each other pretty well. And she had told me that this opportunity came up for a research assistant in a European project. And she said, it's perfect, you know, your thesis is on gentrification, this project is on cultural tourism and gentrification. So she invited me and I applied and I ended up getting the job. And that was kind of how I got my professional start in Barcelona, was as a research assistant. And then at the same time, that was part-time for 3 years. So I started also collaborating freelance with Transit, where I was also working in different European projects in project management, content creation. And eventually when my contract with the UB ended, then I started taking on more roles at Transit in consultancy. So like strategic plans, audience development plans. And now as of 2024, I am full-time here at Transit, which is great. And I'm in the international projects and consulting area. And this is very long, so I'll stop. Muy buena. But very long, winding route. Yeah. Sí. Se hizo camino al andar finalmente. Entonces. Alberto, ¿y tú? ¿Cómo ha sido tu historia para llegar aquí? Bueno, a ver, siempre he pensado que es importante, o sea, que uno no deja de aprender en toda la vida. Y bueno, siempre he sido muy favorable de apuntarme a cursos y aprender. Por lo tanto, cuando vi que me tocaba gestionar un gran festival y un montón de actividades y demás, me apunté a la UOC para tener
bueno, pues un proceso de formación que me diera herramientas para poder afrontar y poder gestionar mejor. Pero lo he hecho también, por ejemplo, tengo otro máster de artes escénicas y he hecho un montón de módulos sobre edición, entonces soy muy partidario de estar siempre pues, reciclándonos y devorando todo aquello que nos ha apasionado en los campos en los que estéis especializando, independientemente del momento en el que sea. Yo comencé todo esto, sobre todo el festival, en el 2010. Nosotros teníamos una compañía teatral muy pequeñita y pensábamos que nuestro... Bueno, hablo en plural muy estático porque soy una persona tímida, entonces hablo en plural, pero normalmente soy yo, ¿vale? Pensábamos que nuestro proyecto se iba a agotar en 3 años. Normalmente cuando empezáis algo con mucha ilusión tiene un recorrido y luego se apaga, ¿vale? Pasa con relaciones, parejas y demás. Y dijimos, y esto es muy interesante, yo soy estoy muy a favor del asociacionismo como primer paso para cambiar nuestra realidad inmediata. Es decir, aquello que nos guste, aquello que parezca que faltan herramientas, es una muy buena manera de juntar intereses, sumar y luchar por algo. Entonces, con estas premisas yo he montado un montón de asociaciones, federaciones y demás para poder dotarnos de... Hay una frase que me gusta mucho de José Sánchez Sinisterra que dice hay que permitir que aquello posible ocurra. Es decir, que todo aquello que nos falta un poco para conseguir algo un poquito más justo o lógico o que debería de pasar, que no nos pueda la pereza y nos pongamos a ello. Creo que es una cosa novedosa. En esos 3 años que pensaba yo que se iba a agotar nuestra propuesta artística. ¿Por qué? Porque no teníamos oportunidades, no teníamos espacios, no teníamos capacidad de poder optar a las maravillosas clases tan caras que hay hoy en día, la Sala Beckett, no teníamos circuito, no teníamos productora, sí, digamos, dentro de todo lo que no teníamos, lo que sí que teníamos eran ideas. Y dijimos, ¿qué herramienta nos podría ayudar a revertir todo esto? Es decir, ¿con qué herramienta podríamos de alguna manera juntarnos con más personas en la misma situación que nosotros y trabajar juntos y formarnos juntos, crear talleres o compartir talleres, ¿por qué no? Intercambiar contactos, recursos, etcétera, y montamos un festival. Ese festival lo llamamos en inicio porque salimos de la universidad, Muestra Universitaria de Teatro Incisivo Satírico, y debido a una cosa muy lógica como es que el segundo año no tengas financiación, salimos a la ciudad. El ayuntamiento nos puso de requisito que tenía que ser algo para toda la ciudad, no solo para nosotros, y decidimos no centralizarlo, sino hacerlo itinerante o descentralizado, es decir, involucrar al menos 4, 5, 6 distritos. Hoy en día programamos incluso en Santa Coloma de Gramenet, San Adrià, algún año hemos también programado aquí en Hospitalet. Y lo que buscábamos era eso, intentar traer autoría emergente, respaldar sobre todo las voces y dar oportunidad a, digamos, a temáticas tabú o problemáticas, con el objetivo de intentar no esquivar las preguntas difíciles, sino mostrar o hablar de aquello que normalmente nos... una frase de Eugenidos, ¿no?, que dice que de aquello que no se habla te posee. No, pues se trata de eso, intentar ridiculizar y de esos barros estos lodos. Llevamos ya 17, porque el mes que viene será el número 17 edición, con más de 400 compañías que han pasado, un 80% de obra nueva, que al final acabamos antologándola y montando nuestra propia editorial, con lo cual tenemos ya 34 títulos publicados y todo esto es gracias en gran parte a mucha gente que nos hemos encontrado por el camino, que se ha ido sumando. No hay que esconder eso, muchas veces no sabes, pero encuentras a la persona que lo hace posible. Y luego no quiero desmerecer a la gente que te transmite energía. Yo he conocido a gente que en el momento indicado dijo sí de una manera muy fuerte y luego desapareció. Pero esa energía que te dio en el inicio hizo que te pusieras en marcha. Así que, y aquí estamos. Muy interesante eso de los impulsos y bueno, por lo mismo también es muy importante la sección que tenemos después, ¿no es verdad?, de conocernos, de interactuar entre nosotros, porque más de alguno de ustedes tiene alguna idea en mente y quizá aquí está la persona que puede dar esos empujoncitos que también menciona Alberto. Vamos a pasar a una ronda de algunas preguntas en particular para que las respondan todos, pero mientras tanto también la idea es que tanto las personas presentes aquí como en el streaming puedan pensar en preguntas que quieren hacerles al panel y abrir debates en conjunto también, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero referirme a propósito de lo que hemos estado conversando recién es sobre el perfil profesional, porque Daniel dijo algo, por ejemplo, muy importante y es respecto a la inevitable necesidad interdisciplinaria que tenemos desde la gestión cultural,
porque tenemos que saber de números, pero también tenemos que saber mucho de apreciación estética, de aspectos legales, de una serie de cosas que sin duda muchos de aquí ya conocen. Pero también hay otro punto muy interesante, y es que muchas veces la gestión cultural tiende a ser muy disciplinar, es decir, me enfoco en el teatro, en la realización de proyectos culturales enfocados a teatro, por ejemplo, lo cual está muy bien y es muy necesario, porque también el teatro tiene su realidad, tiene su tipo de espacios, tiene su estilo de producción, tiene sus propios requerimientos técnicos, pero luego hay otra vereda, que sé yo, el patrimonio, las artes visuales, que son también otras lógicas, y que es muy valioso ese espacio de poder especializarse un poco. Pero luego también, y especialmente quizá en la última década o 2 décadas, hemos visto la importancia de estos roles un poco más transversales, que quizá piensan las cosas desde los territorios, la mirada más comunitaria, que acá en el panel también lo ha mencionado mucho, pensar la parte como más general, sin desmerecer uno ni el otro. Creo que ambos, personalmente creo que ambos son fundamentales, imprescindibles, como el médico general y las especialidades, todos tienen que coexistir y todos son muy necesarios. Creo que en la gestión cultural pasa lo mismo, pero me interesa conocer en la trayectoria que han tenido qué es lo que ustedes tienden a considerar que es lo más valioso y necesario hoy en día, y cómo ven esta interacción entre los perfiles más específicos y los perfiles más transversales. Entonces, ¿cuáles ven que pueden ser más necesarios en cuanto a los sectores que han trabajado y en su trayectoria en general, como para ver qué le podemos recomendar también a los asistentes en cuanto a la formación? Partamos al revés esta vez, sigamos por Alberto. Bueno, yo siempre, o sea, una cosa que descubrí trabajando en una empresa es, el propio jefe dijo algo así como, crea tu propio trabajo. Es decir, quizá ahora mismo no veis un perfil en el cual encajáis, pero quizá seáis como la compañera, gente que sea capaz de lanzarse y crear su propia marca, su propio, porque vea un hueco donde que pueda cubrir una necesidad y de esa manera lanzarse a ello. Entonces, a ver, personalmente y siendo muy ignorante en otras experiencias, yo os diría ser muy versátiles, ser muy dinámicos, porque obviamente creo que son 3 patas: la económica, gestionar equipos, y la parte de sensibilidad artística. Si no tenéis las 3 y no sois capaces de poder bascular y suplir la parte de equipo que os falte, es decir, yo tengo aquí mi socia que es maravillosísima haciendo comunicación y demás, y yo soy fatal en eso, menos mal pero si no tendría yo que desarrollar o suplir esa parte. Entonces, depende de con quién os rodeéis, pero sí, yo creo que deberíais al inicio ser muy versátiles y intentar, como una esponja, aprender todo. Y luego, una cosa que sí que es cierta, si eres muy bueno en lo tuyo, me refiero, estás muy especializado, serás menos sustituible, eso para comenzar, y podrás tener un sueldo más alto. Entonces, no nos engañemos, o sea, la gente que está especializada normalmente es la gente que cobra más. O sea, no, pero claro, cuando hay oportunidad, o sea. Yeah, I agree. Totally agree with the different pillars No, that you please, put please. up. Yeah. Disagree. No, I agree totally. I think I'll add another layer. I think because as you know, like I've worn a lot of professional hats, and I think that specialization maybe is not so necessary, but I understand what you mean. Like if maybe you need a specific role is asking for kind of specific milestones that you hit in your education or your professional development, and that's great. But I think maybe in my case at least, perhaps having this really varied experience has been crucial. Like when I did a job interview here, the person who's now my boss told me, oh, it's great that you've done all these things because this is everything we do here in transit. So it's like, oh, perfect, really easy. So maybe I'll add, in addition to what you said, which is really key, I think being able to do project management, the financial aspects and the creative aspects, all really important. I think maybe instead of roles, maybe there's some like personal traits that are important. And I would say also being open, being adaptable, especially to changing circumstances. But perhaps also intellectual curiosity, and I keep coming back to this a lot, but like just being really curious and actually interested in doing different things, as well as being proactive. And that's where I think, in my case at least, the thing that's helped me to jump into all these different roles is like, I didn't know how to do things. I just jumped in and learned as I went. Also, we're all here because we're studying cultural management. It's really valuable to study, but sometimes you learn the most just by jumping in. So like, I didn't know how to do project management, but as an undergrad, I co-managed this arts and cultural space with a friend of mine, and we just learned as we went, figured out how to manage a budget, we did our own marketing, booked bands, like let's just go for it, why not? Kind of low pressure.
Same with European projects, like many, you study to learn European projects, but really it's like anything. You just jump in and you figure out, okay, now I see, how to do project management. Now I see how these projects are structured. From there, I have all these like ideas of how it should run, and then I can write my own project proposals or justify things. And I think this kind of drive to be able to just like figure it out as you go and not have so much hand-holding is also a really important part. Buenísimo, Anita. Gracias. Yo en algunas cosas sí disiento. I disagree. Good. Very well. No, I disagree in something that is it is necessary to be very careful about intrusion, because we can be adventurous, but intrusion it's something that is very common. Many often you see people that comes from another kind of environment and with positions of really influence in something they don't understand at all. So that is something to be very careful about. Perdón, me estoy en castellano. De eso se trata. Estamos diciendo que sí, no entendemos nada de lo que estás diciendo. Estás diciendo, ¿no? Todo bien. Bueno, ¿se entendió? Sí, vamos a ir repasando y sintetizando ideas. Sí, importante no ser intrusivos, pero sí poder aventurarnos a hacer cosas y sí tener la costumbre de hablar con alguien que sí sepa. Es decir, tienes justamente una reunión como estas, tienes asociaciones, tienes espacios, tienes muchos espacios para llamar, para contactarte y preguntarle a otro, ¿tú qué estás haciendo? Y estoy mirando tu trabajo y admiro tu trabajo, ¿podrías explicarme cómo haces esto? Yo creo que la mayoría de los gestores culturales que estamos aquí estaríamos súper agradecidos de recibir una llamada de este tipo y estaríamos súper abiertos a compartir experiencias o lo que haga falta para que esta persona pueda progresar con su proyecto. Creo que en la cultura justamente contamos con esta ventaja de que tenemos cabeza de colaboradores y además también es interesante tener perfiles que conocemos un poquito de todo y tenemos la capacidad de poder coordinar, ¿no?, muchos perfiles diferentes. Eso es una gran capacidad. A la vez, también es una gran capacidad conocer mucho de algo, porque eso también te va a asegurar. Y los gestores culturales creo que tenemos que mentalizarnos de que no vamos a estar todos 25 años trabajando en un lugar. La mayoría vamos a estar rotando. Y entonces eso nos va a dar herramientas también para poder ir rotando, no solamente de posiciones o responsabilidades dentro de un proyecto, sino también de disciplinas. Yo cambié de las artes escénicas a las visuales cuando me vinieron a contratar para hacer marketing en una feria de artes visuales. Yo lo primero que dije es, yo de visuales no sé nada, me tengo que poner a estudiar. Y me puse a estudiar. A ellos no les importaba que no supiera de esto. Me dijo, esto lo vas a aprender rápido. Lo que a mí me gusta es tú cómo dominas los equipos. Y tú cómo te llevas con la gente y cómo organizas los equipos. Y también, bueno, digamos el trato, aprender a tratar con la gente, con los políticos, con la gente que están intentando desarrollar territorio también es un aprendizaje. Porque uno aprende a pensar cómo piensan, cómo desarrollan sus proyectos y uno se mete en ese engranaje a ser una pieza más para colaborar con todo eso. Y al final lo que estamos pensando es en el no público, en realidad. Estamos pensando cómo hacer para que la gente venga al teatro, cómo hacer para que la gente venga a una exposición. ¿No? Estamos pensando siempre en el cliente hiperfinal, digamos, ¿no? Y esto es un valor muy grande, porque al final nos convertimos todos en una pieza muy importante para un engranaje que va mucho más allá del proyecto que estamos haciendo. Entonces, a tener en cuenta que tanto picar por varios lados como invertir tiempo en especializarse mucho en algo, las dos cosas, los dos caminos son muy buenos. Sí, y has dicho algo bien interesante porque cuando hablamos también de especializarte y sumergirte en una disciplina, también pasa que es algo bastante de aprendizaje constante, porque todo el tiempo están saliendo nuevos artistas, nuevas tendencias, como que la gestión cultural también amerita estar todo el tiempo pendiente, tanto de contingencias, de los sectores, de los ecosistemas en general,
pero también qué pasa, no sé, que en el Parlamento y que están debatiendo cuál es la altura de miras que tienen los políticos del momento, que cada ciertos periodos cambian y los discursos cambian y también los gestores tienen que poder articular esa capacidad de persuadir desde quizá frases distintas, cumplir los objetivos que ellos tienen y articularlo con el proyecto personal, en sí, en fin. Hablamos entonces de proyectos que son, o personas de la gestión cultural que van migrando de un proyecto a otro, de perfiles más nómadas, y también de personas que tienen un perfil más estable en una organización, y lo cual es también muy necesario y que está muy bien. Y por eso también Elena en este caso está enamorada de su proyecto y a mí eso me encantó. Entonces también cuéntanos desde ahí cómo ves esta sectorización o mirada más transversal. Siguiendo un poco la línea de lo que se habló ahora, estoy muy de acuerdo contigo, Anita, lo que has dicho. Yo creo que ahora la industria cultural en general siempre te pide ser híbrido y te pide aprender muchas cosas, y la palabra que ha salido mucho durante máster hace años cuando estudiamos la resiliencia, y creo que hoy y siempre, más que nunca, esta palabra siempre será muy actual, ¿no? Es adaptarse a discursos, a discursos de una empresa, de un proyecto, de política general, de sociedad. Y en el sector cultural somos como muy sensibles, ¿no? Y es un privilegio y a la vez es una parte no tan, bastante compleja, ¿no? De siempre estar adaptándose al contexto. Me gustaría añadir algo sobre la especialización, ¿no? Y conocer muy bien tu nicho. Una de las frases que se repite mucho en las conferencias del Festival OFF, que al final es un festival, pero es una conferencia de diseño donde la gente comparte muchas miradas, ¿no? Y tras escuchar muchas charlas, una de las ideas que se me clavó en el cerebro que es siempre piensa en que te van a contratar por los proyectos que tú estás mostrando, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esta voz como bastante fija y muy sólida de qué eres, qué haces bien, ¿no? Qué servicios puedes ofrecer a la gente, pues el mundo exterior te va a asociar con esta idea y van a entender muy claro que si yo necesito X, esta persona me puede ayudar en esto. No sé si esto responde a esta pregunta. Sí, perfecto. Vale. De hecho, vamos a retomar desde ese mismo punto contigo. Les recuerdo que tenemos ya aquí disponible el QR donde pueden tomar alguna fotografía para hacer alguna pregunta si lo desean, para que no se los olvide, la pueden hacer de inmediato y luego nuestro equipo nos estará contando sus preguntas también para transmitirlas al panel. Quiero que hablemos un poquito sobre la sostenibilidad de los proyectos a propósito de lo mismo, porque en la introducción también lo mencionaron, no hay un ODS para la cultura, sin embargo, hoy en día más que nunca se ha tomado mucha fuerza en que existan acciones intencionadas para que sí exista un ODS, no solo porque suena bonito que la cultura sea sostenible, sino que también porque necesita pasar a acciones concretas de indicadores, de medición de impacto, más cercano a lo que pasa con otras políticas públicas o con procesos que implican el bienestar social, mirado mucho más allá de la producción de un evento. O sea, estamos llegando a una evolución de la gestión cultural en que podemos profundizar en la sostenibilidad de los proyectos, de las organizaciones y de nuestra profesión en sí misma, pero eso se va generando a través de acciones cotidianas y de un trabajo muy hormiguita que se plasma en discursos grandes, pero también de la declaración a la acción hay una brecha enorme que todavía estamos trabajando. Entonces, desde esa mirada, Elena, aprovechando que estabas hablando sobre esto, ¿cómo ves qué tipo de estrategias o alianzas tempranas te han ayudado a sostener tu trabajo en la gestión cultural y en los proyectos en los que has trabajado? Yo creo que uno de los retos de cultura en general es la durabilidad de proyectos, ¿no? Que una vez hacemos una obra de teatro, un concierto, un festival, lo que sea, nuestra intención interna es que siga, ¿no? Que dura, que se repita otra edición, y en el mundo ideal esto se hace posible. Pero esto no siempre, hay muchos factores que entran en el juego para que esto pueda sostener, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad yo me refiero a esto, ¿no? Que cómo hacemos que un proyecto siga creciendo, abriendo nuevos retos, nuevos caminos. Y creo que una de las ideas que hay que siempre tener en cuenta es la colaboración, que es la palabra que ya ha salido varias veces, pero es inevitable. O sea, es ese sector donde tú tienes que sí o sí ir aprendiendo de otra gente, buscar mentores, buscar gente que lo hace mejor que tú. Y
buscar gente que lo hace bien, ¿no? Yo creo que suena un poco ambiguo, pero tu intuición te dice que alguien sabe lo que está hablando o que el camino ya está hecho, entonces a veces mejor es mirar y aprender y mantener esa curiosidad que de él también has mencionado, ¿no? De ser curioso y intentar estar ahí, ¿no? Aprender de quién nace, qué proyecto, quién está detrás, cuál es el contexto. Yo creo que esto ayuda bastante en construir tu propio proyecto o bueno, ser parte de él y que pensar de cómo esto puede sobrevivir e ir creciendo, ¿no? Porque la idea de cualquier proyecto cultural, lo que sea, personal, es crecimiento, es expansión. Entonces, para que esta expansión sea posible hay que nutrirla, ¿no? Todo el tiempo. Eso. Sigamos por ahí. ¿Cómo era la pregunta? Es sobre la sostenibilidad de los proyectos de estrategias te apoyan. Bueno, yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con muchos aspectos que creo que estamos cambiando de manera interna en los proyectos, una manera de hacer. Hay una cosa que los gestores culturales nos tienen como fichados como si fuésemos organizadores de eventos, ¿no? Y hay un lugar donde el evento se acaba y hay todo un trabajo o toda una dinámica que tiene que venir o antes o después para que este evento tenga sentido, ¿no? Desde la programación de una obra de teatro para que la gente la aprecie, muchas veces hace falta tener un desarrollo anterior, ¿no? Y traerla y guiar a la gente para que puedan apreciar este contenido, ¿no es cierto? Bueno, y así con muchísimos proyectos, ¿no? Que, digamos, forman parte de algo más grande. No somos simplemente organizadores de eventos, digamos. Entonces, la sostenibilidad de los proyectos tiene que ver con varios aspectos. El aspecto normal de convivir con el medio ambiente, pero a la vez el medio ambiente también tiene que ver con una forma de trabajar, con una forma de cómo nos movemos, de cómo trabajamos también con la política de la gente, cómo integramos a todo el público 360 grados, desde la gente que provee al público final, digamos. Y todo esto tiene que entrar en un engranaje para que esto sea económicamente viable y que los eventos sean saludables, digamos, para todos. Y que esto tenga la continuidad natural que sucede cuando vos tenés un evento exitoso, ¿no? Y cuando es una cadena de eventos exitosos al final que logran un cambio, o logran una mejora, o logran un aprendizaje nuevo, digamos, ¿no? Y en general lo que buscamos es aportar algo diferente. Para aportar algo diferente tenemos que saber lo que existe. Si nosotros vamos a crear algo que innove, porque al final también somos creadores de innovación, los gestores culturales somos los primeros creadores de innovación. Entonces, si vamos a innovar, fijémonos de que realmente sea una aportación grande. Y si no, nos vamos con la gente que está innovando y les proponemos una innovación nueva. No nos ponemos a crear una plataforma de cero sin ver lo que hay en el mundo y otras plataformas, porque a lo mejor tenemos un vecino que está en la casa de al lado que está haciendo exactamente lo mismo. Y la probabilidad de que eso ocurra es altísima. Entonces, tengan en cuenta que estadísticamente el 80% de los proyectos fallan y solamente sobreviven el 20%. Con lo cual, por eso es muy importante tener en cuenta el tema del networking, no cerrarse, hablar con el resto de la gente, enterarse de lo que está pasando y antes de ponernos en la tarea arduísima, muy ardua, de crear un proyecto innovador, miremos lo que está haciendo la gente y si tal vez nos podemos juntar con alguien que ya esté en el camino y darle una innovación para que esta persona mejore este proyecto, va a ser 100 veces mucho más efectivo. Sí, muy cierto. Y también ahí, por un lado, tener la confianza de poder aportar positivamente, por supuesto, a proyectos, porque también es muy fácil quebrar un proyecto, quebrar una persona, destruir una iniciativa que podría tener buen potencial con algunas pequeñas correcciones. Entonces, tener esa capacidad de aportar positivamente, pero también de poder recibir retroalimentación y recibirla bien y aprovechar la oportunidad de que un otro está compartiendo su visión con nosotros, ¿no? Daniel. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sorry, I think from where
yeah, from where I'm coming at cultural management, in project management and in consulting, I think I'm not sure, maybe I'm responding from a very more general approach, but I like what you said about how as cultural managers, we're not just event planners, but I'm kind of living on this plane that I feel sometimes is like all the way up here and we're not connected to people on the ground. And so it's like, it's great. I think it's fun to kind of think about big processes and how you put all the pieces together. But at the same time, you know, what I think is really important is this like coming down from the ivory tower in some ways and saying like, we listen to the community, we listen, and I'm like coming from more of a communitarian project approach, like maybe it's a really different approach, I guess, to what we've been talking about so far, but how can we prioritize, how can we give greater visibility to things that people are doing on the ground every single day, rather than just kind of like getting stuck in this discourse, I think is really important. Especially because this is kind of where it links with what you're saying. Like everything we do is interrelational in cultural management. Not just because I come from this like, you know, kumbaya literature language background. I think everything we're doing, we have to be able to, as cultural managers, maybe you've all seen this theory in the master too, like we have to be able to speak different languages, like translate between the different languages that like the public administration speak, what artists, how they speak, how community organizations speak. Like we have to know all those languages, translate between them, make sure everybody's needs get met. And that's something that's really hard, I think, but it's really important for the sustainability of the sector and for our personal sustainability as well, to kind of be able to move within all these different worlds is really key. And I would like to also say something that Elena was saying I think is important. She said, find the people that do a good job, or that que lo hace bien, la gente que lo hace bien. And I would say also find the people that you feel good working with. I think that's really important in terms of like networking advice. I'm not very traditional in that way, but rather than always seeking out who's the most strategic person in the room or the most influential, find who you feel a good connection with, because I think that also really helps when you're putting together your projects or when you're thinking about these kind of, again, like, you know, up here in the clouds, like what is strategic planning in culture. It helps to have people that you feel a sincere connection with and that you work well with. So that way you're not just kind of like, I don't know, stuck in the clouds. You can come down to earth and then you can talk with other people who are doing work on the ground in a way that makes it more real and has more of an impact, I think. Muchas gracias. Alberto. Bueno, creo que hay que pensar desde que todo tiene un final y que no va a durar, así que la sostenibilidad igual es una utopía y por lo tanto se tiene que, bueno, ya planificar que el tiempo es finito y más que nada porque existen cambios políticos que te los tienes que comer. O sea, de pronto cambia un gobierno y desaparece, voy a poner por ejemplo el proyecto Atalaya, es interesantísimo en Andalucía, un proyecto que dinamizaba las aulas del Teatro Universitario de Andalucía de una manera increíble, poniéndolas al puntero en todo el estado. Y de pronto cambió el gobierno y desarticularon todo aquello porque obviamente no era del equipo político, no lo habían iniciado ese equipo político y no iban a respaldar algo que había hecho el equipo anterior. A veces le cambian el nombre, a veces lo cambian un poco y siguen y se lo adueñan y entonces es dentro de la mala noticia una buena noticia, pero es muy habitual. Los cambios políticos pueden destrozar cosas. En sí yo llevo trabajando 10 años con el Ayuntamiento de Toledo y he sobrevivido a 3 cambios de gobierno y quiero pensar que en parte es gracias a nuestra habilidad para adaptarnos a los diferentes equipos que han habido. Entonces, en parte eso, ser adaptativo. Una cosa que nos ha dicho, pero para mí es muy importante, aunque se ha dicho cuando se habla de público, pero ocurre también con los colaboradores, tener mucha escucha activa. O sea, se ha dicho lo de la sensibilidad, pero enfocado también a eso. Es decir, captar oportunidades, cambiar cambios de estado, es muy oportuno para saber cuándo algo llega a su fin y no digo adelantarte, sino pues, preparar para él. Obviamente hacemos mucho networking, no sé cómo se dice en español, pero todos esos contactos pues, los puedes llevar al siguiente proyecto, así que está muy bien que planifiquéis eso, que tengáis una muy buena agenda y tengáis cierta habilidad para conectar con gente. Y lo que ha comentado la compañera bueno, es una utopía lo de trabajar con quien quieres y que todo el mundo te caiga bien, pero dentro de con quien te sientas más cómodo, ostras, profundiza todo lo que puedas y aprovecha porque eso te da mucha energía. Sí, pero también la contraria, o sea, esto es trabajo, no eliges muchas veces con quién trabajas, entonces tienes que ser capaz de ser tú el que también propicia entornos sanos de trabajo. O sea, también poniendo barreras, también frenando a gente que igual es tóxica, no digo que no, pero sí también facilitando que la gente esté en un lugar agradable.
sea, creo que una actitud positiva, una actitud amigable, o sea, hay cosas que también dependen de nosotros y podemos crear entornos que sean más proclives tanto a la creatividad como hacia todo tipo de respeto hacia otras maneras de pensar o de funcionar, y que todo eso funcione para los proyectos. Y lo de saber cuándo hacer mutis es muy importante. Es decir, hay momentos, o sea, tienes que tener muy claro por qué se inicia un proyecto, y entonces ese mismo inicio te dice ya cuándo tiene que concluir, ¿vale? A veces se puede alargar años y años. Nosotros en el Festival Mutis, pues hombre, como todavía no hemos llegado a la mayoría de edad, no nos preocupa. O sea, cuando ya llegamos a la 18, 19, pues ya empezaremos a decir, uy, hay que empezar a cotizar y hacer cosas serias, pero hasta ahora pues estamos todavía aprendiendo, estamos prácticamente todavía, nos sentimos en pañales. Y hasta los 35, ¿no? Sí, es verdad, o sea, sí, pues a los 35 nos preocuparemos de cerrar la barraca, pero sí que es verdad que tienes que tener muy claro por qué se inicia una cosa y saber cuándo darle un digno final, ¿vale? O sea, no hay cosa que dé más rabia en una serie que no ver el final porque se acabó el presupuesto y se la cortó. Cuanto final, ponele un final digno y celebradlo, ¿vale? O sea, es muy raro de que algo dure, celebrar todos los años que duró y lo pudisteis mantener y defender. Y que permanezca todo, sobre todo esto, que se quede documentado, porque puede servir para los que vengan después, que eso da mucha rabia. O sea, después de todo ese trabajo que luego parece como que no se hizo o no existió, eso es una muy mala noticia. Pero si eso sirvió para que mucha gente tuviera oportunidad, se formara, creciera y demás, y luego queda un fondo para los que vengan después, que mejor se puede hacer en esta vida, sino dejar las cosas mejores de cómo las encontramos. Bueno, sí, totalmente. Gran parte de esta escucha activa con otros es también ese poder transmitirnos buenas prácticas, ideas, más conocimientos y en fin. Y también mencionaste algo muy importante respecto a una de las principales enfermedades que padece la gestión cultural, quizá, que es respecto a la instrumentalización de la cultura, y que justamente tiene que ver con la consigna de nuestra mesa redonda sobre futuros posibles. Hay un diagnóstico muy general y muy internacional respecto a la instrumentalización de la cultura, especialmente como hablábamos en cuanto a cuando cambia un gobierno de otro, cuando tenemos un espacio y cambia, un teatro, un centro cultural, en fin, y cambia la directiva, también pueden cambiar ciertas cosas que o acogen más a la comunidad o la pueden relegar más, y hay nuevos principios de desconfianza y nuevamente tenemos que volver a saber presentar nuestro proyecto de la mejor manera en 30 segundos, lo cual es algo que constantemente tenemos que practicar, y hoy es un día perfecto para que lo practiquen y que todos nos conozcamos en la hora que vamos a tener para eso. Pero es muy importante que sepamos comunicar, aunque seamos buenos o malos comunicando, haciendo una ficha, qué sé yo, es clave para los gestores culturales que podamos comunicar y expresar lo que queremos decir, la idea que tenemos en nuestra cabeza, que tome un hilo conductor y pueda ser explayada, ¿no? Y por eso, respecto a lo que hablábamos de los futuros posibles, que es la consigna del día de hoy, y ante dar un giro en la gestión cultural y hacer una evolución, dar un paso más allá, no es casual que este mismo año en Barcelona tuvimos el Mondiacult, y junto a ello han surgido una serie de tendencias en cuanto a ya no solamente hacer una planificación cultural, sino que hacer una planificación cultural con enfoque de derechos. El entender la gestión cultural no solamente como planificadores de eventos, que hacemos todo súper bien, sino que como una profesión que debe ser garante de derechos culturales entendidos como un derecho humano que se nos había quedado en el tintero y que ahora dijimos, a ver, no es algo nuevo, desde el 48 con la Declaración de los Derechos Humanos que está ahí, pero ahora estamos diciendo, esto está dando un giro que no era lo que esperábamos, y lo que buscamos hoy en día es que el futuro sea construido con la cultura de la mano, no solamente como algo complementario, instrumentalizado para entretener ocasionalmente, sino que todo lo contrario, como un eje esencial para el bienestar social, el bienestar individual también. Y por eso hoy en día, y es la pregunta con la que quiero cerrar en el panel para luego dar la palabra a nuestros participantes, tanto presenciales como en la transmisión en streaming. ¿Dónde ustedes considerarían hoy que es fundamental realizar transformaciones imprescindibles, tanto en lo cotidiano como habíamos hablado antes? ¿Qué acciones ven que son fundamentales para que
podamos avanzar en un futuro posible donde la gestión cultural tenga este giro que me imagino que es compartido. Si no, también vamos, conversémoslo. Pero en general creo que hay una tendencia común a decir como la gestión cultural es un poco más de lo que están pensando algunos y queremos avanzar desde ahí. Entonces, ¿qué valores o qué transformaciones, y comenzamos por Alberto en esta ocasión, te parecen hoy imprescindibles para desarrollar futuros más sostenibles en cuanto a la gestión cultural? Vale, pues yo discreparía, igual soy yo el único que discrepa, Está muy bien, por pero eso está... todos los ayuntamientos están muy pesados en transformar casi cualquier actividad creativa en una acción, no sé cómo llamarlo, política, activa, de activismo. Han quitado todas las ayudas, en el caso de teatro, incluso la Caixa, que daba ayudas ahora solamente da a temas sanitarios o activismo puro y duro. Pasa con los ayuntamientos y está pasando, yo lo estoy viendo, lo que es tanto, sobre todo, por ejemplo, teatro aficionado, desde las convocatorias de subvenciones de los ayuntamientos ya van muy dirigidas a algo político. No. Entonces, ¿qué ocurre con una sociedad que los sitios de encuentro ya están completamente politizados, con un sesgo muy claro del ayuntamiento de turno, sea el que sea? Pues que una sociedad se asfixia. O sea, entonces creo yo que los gestores culturales tenemos una gran responsabilidad para que cuando de veras se crean espacios comunicativos o de encuentro, todo el mundo se sienta llamado. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, incluso si nos de nuestra cuerda, para que nos podamos escuchar los unos a los otros. O sea, si el 50% de la humanidad es conservadora y el otro 50% es progresista, por decir dos etiquetas que podamos entender todos, no le puedes estar insistiendo que la otra mitad, que ya nació así, esté equivocada, ¿vale? O hacerle sentir mal porque sea más pragmática o porque sea más, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando planteamos el festival queríamos que fueran los proyectos que programábamos, las propias obras que programábamos, las que hablaran. No que el festival dijera una línea, sino que fuera las inquietudes de las personas programadas las que determinaran cada uno dentro de su inquietud y con la premisa de que se podían equivocar, que es una cosa muy importante. Hoy en día, el tema de cancelación se está como quitando de la ecuación dentro del proceso de aprendizaje el que tú te puedes equivocar, ¿vale? Y eso es muy negativo, porque dentro de lo que es cualquier proceso humano está la prueba y el error y el también arrepentirte y haber intentado las cosas de una manera y ver que no funcionan y crecer, es parte del proceso. Entonces, creo yo que ese tipo de espacios, no sé si es responsabilidad nuestra 100%, pero al menos la gente que conozco tiende a digamos, abrir un poco la mano para que la gente, o sea, no se considere condicionada a los espacios donde bueno, coexiste y donde si tenemos que, entre todos, salvar este planeta o convivir en él, deberíamos de estar todos en el mismo barco, entre comillas, y eso implica respetar que no todos vamos a estar siempre de acuerdo y que pensamos diferente. Entonces, cada vez que se habla en el caso, por ejemplo, del tema de derechos, hay cosas que son obvias, que sí, pero hay veces de cómo se plantean que condicionan mucho y invisibilizan a parte de la sociedad que desaparece. Y en el caso, por ejemplo, de artes escénicas, pues habrá gente que directamente irá al entretenimiento porque la alta cultura o cualquier otro tipo de cultura que sea un poco más, digamos, no se sentirán llamados a participar de ella y por lo tanto no habrá un diálogo con toda la sociedad, solamente con la que es de tu cuerda. Y eso sería una merma para la sociedad en general, porque no nos entenderíamos entre nosotros, no solo generacionalmente, sino... Sí, totalmente. De hecho, creo que hay algo súper importante respecto a la instrumentalización de la cultura que hablábamos, es justamente que si hablamos desde la vereda de derechos y de pensar en un futuro posible de la gestión cultural, es porque los derechos aluden indirectamente a la democracia donde todas y todos deberían tener voz, donde la cultura no debería ser instrumentalizada, sino que, como diría Beirac, al menos más ingobernable incluso, por lo cual todos y todas deberían tener voz y la cultura no debería estar secuestrada por una u otra vereda política. Daniel, ¿qué piensas tú? Que no me ha dado tiempo de discrepar. Vamos, discrepa, por favor. No, o sea, porque ya lo has dicho todo. No, está muy bien. No, está muy bien. I think so. More than also, okay. So it's true that culture is so instrumentalized. I think it's also too institutionalized, and this is something that I'm ready to die on this hill now. Because a little anecdote that a friend of mine who's an older guy, he's an artist, he's from Mexico. He asked me what I do for a living, and I tried to explain to him, I'm a cultural manager.
And he didn't understand. He's like, oh, you manage projects. What does that mean? Like, ¿qué haces? ¿Qué haces con tus manos? And I'm like, what a great question. Like, this is the key question, because I don't know. What do I do with my hands? Like, I'm living in this kind of theoretical space all the time. And I think it's really amazing that here in Catalonia, there's this super well-developed way of approaching cultural management, well-recognized across the world, but in other places it's not exactly the same. And exactly what you're saying about with, politicizing culture, and sometimes especially as we're doing strategic planning, we're thinking about culture, like what should culture look like in a city? And that's really hard to do if you don't know who all the cultural actors are in a city and what they're trying to achieve, not just like what possibility does the Ayuntamiento have to do something here. And so I think that's the first thing, like, again, I said this before, but putting so much less emphasis on discourse, like el discurso, and like who has the don de la palabra. I don't know who speaks the best, who's the kind of best salesman, and rather putting more emphasis on the people who are doing the work on the ground, I think is really important. Like rather than just kind of talking about culture and communities in the abstract, listening to what communities want and need and what they're doing. And I think this goes really well with what you're saying also about cultural rights. This idea, so we had a couple weeks ago, we had this event here in Planta Uno for one of the European projects I'm in, where we're talking about this kind of cultural diversity in the future in Catalonia. What would that look like? How can we all get to a place where we feel we belong? And it was interesting as a kind of exercise, because theoretically, right, cultural rights mean you should be able to exercise not just the rights of the culture where you live now, but also your culture of origin, according to the United Nations at least. Again, these are things that we talk about a lot in the abstract, but I think we don't kind of come down to the real ground level of it, although I know there are people in the room who do that and who are working on cultural rights. But I think it's something that it's really necessary to keep in mind. I think that's the second point that I would make in terms of cultural rights. Like, we should be celebrating the diversity of cultures that are here in Catalonia, in Barcelona. I don't think it's something that's that easy to do, because like we all live here, we know it's a city that's vibrant, it's multicultural, all these kind of buzzwords, but there are a lot of tensions as well. And I think, there's like barriers, there's racism, there's all kinds of prejudices. Like, it's hard to live here, whether you're a migrant, whether you're someone of a diverse background, or whether you were born here and you feel like you're watching your kind of cultural traditions being taken away by globalization. Like, it's really tough for everybody. And I think this is something that Albert was saying that is key. Like, we all need to meet in the middle. So whether it's politically or whether it's like we're all coming from different cultural backgrounds, my hope is that as cultural managers, we're the ones who can try to help people meet in the middle, because we're coming with all of our skills, but also like soft skills, right? Like empathy, understanding, this ability to speak different languages or lenguajes entre diferentes personas. And I think for us, maybe as this kind of new generation of cultural management, it falls to us to try to humanize the profession a little bit more and to say, let's come down again from the ivory tower and let's make this a little bit more, again, not so kumbaya, sorry, I'm more like community, but how can we find what we have in common and celebrate the differences as well, and make it a place that this is the kind of future we want to see, not just constantly fighting and competing against each other. Muy buena, a construir puentes. A ver, por allá, Anita. Sí, yo creo que bueno, que la transformación empieza con nosotras, las gestoras culturales, todas las gestoras culturales, que empiezan por nosotras, ¿no? De aceptar las diferencias, de trabajar con diferentes contextos. Siempre vamos a tener la proporción, ¿no? 49-51, y siempre vamos a tener, ¿no? las diferencias. Siempre va a haber alguien que piense que el burka es agresivo, siempre va a haber alguien que piense que el burka lo tenemos que integrar porque al final es una condición de las personas que lo eligen usar, ¿no es cierto? Y el tema es que la política siempre utiliza la cultura como instrumento político. Eso es inevitable. Y sobre todo cuando lo dejas que te auspicien el proyecto. No les puedes decir nada y es el sponsor. ¿Qué vas a hacer? Claro. Y si no, te tenés que ir a buscar a alguien más que piense diferente, que piense no como el ayuntamiento, sino, no sé, una empresa, ¿no? Una empresa con la que te identifiques, que también te pueda ayudar a solventar el proyecto y hacer lo posible, digamos. Pero en general, ¿qué pasa? Dependemos un poco del sponsor. Si el sponsor quiere promover un mensaje, y bueno, nosotros de alguna manera somos el vehículo,
en ese lugar. Entonces tenemos que entender que si necesitamos un sponsor, vamos a tener que ir todos en el mismo bus con el sponsor, todos juntos, digamos, y llevar también a la gente que participa en el proyecto en el mismo bus, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muy buenas intenciones, y yo creo que cuando las cosas se alinean y está todo alineado es maravilloso. Cuando empezamos a chocar o empezamos a producir con la condición de cumplir siempre con lo que nos pide el sponsor, y bueno, nos vamos a quedar ahí. Pero es una decisión nuestra, ¿eh? Que a quién elegimos como sponsor es una decisión de los gestores culturales, 100%. Elena, para cerrar y pasar a las preguntas del público, ¿qué piensas tú respecto a la Vale, sí. cultura del futuro? Un poco difícil de añadir después de unos puntos muy fuertes destacados. Lo que estabas pensando es destacar el punto de progreso tecnológico, que es un desafío como bastante común, ¿no? A todo nivel, que con nuevas herramientas de inteligencia artificial se va unificando todo, ¿no? Cuando todo el mundo usa la misma herramienta, el tono de voz es el mismo, ¿no? O se pierde la esencia, se pierde lo destacado, se pierde la diversidad. Entonces, ahí destacaría como este punto de curaduría, ¿no? Que creo que siempre estará presente en cultura, esta mirada única que el proyecto o el artista curador ofrece, de cómo enfocar un cierto discurso que existe, que habita en la sociedad, pero cómo lo atravesamos por nuestros ojos, ¿no? Y cómo lo comunicamos. Entonces, más que nunca, la comunicación va a formar parte de todos esos discursos, muy importante, ¿no? Porque si solamente comunicamos con ChatGPT y usamos todas las mismas palabras, pues se va perdiendo el discurso, se va perdiendo la potencia de esto. Entonces, diversidad, comunicación, curaduría, para mí son estos conceptos que van a pasar al primer plano con el progreso tecnológico y los cambios de herramientas que estamos usando. Bueno, entonces se abre la palabra pública. Nosotros nos bajamos del escenario y vamos a compartir entonces un café, un jugo o alguna cosa para conversar. Entonces aprovechen este panel y aprovechense cada uno de ustedes mismos porque es fundamental que construyamos red. Así que muchas gracias a todos y todas por estar aquí.